Me siento contento, privilegiado. Gracias por la oportunidad, Eric, de Amén. invitarme a compartir en este sábado la palabra de Dios. Alcancé a ver a Mireya también, ahorita hace unos minutos. Esa es de la de nosotros, de Dajabón, de verdad. Se Y nada. desconectó, parece por accidente, como ella está allá en Danbury. Okay. Pero te voy a dejar saber que Jocelyn es la mamá de Gabriela. Gabriela es la esposa de Elkin, mi hijo. Y Nelly es una hermana de la iglesia que es la madrina de todos mis hijos y de mis nietos. Así que ella está ahí por eso. Faltan muchas personas hoy que salieron de vacaciones. En la República hay 4 o 5 que no se conectaron hoy. Y aquí también hay unos 3 que no se conectaron hoy. Así, desafortunadamente, Erika tampoco, pero estamos de buen ánimo y este mensaje le va a llegar a ellos porque lo estamos grabando y ellos se lo ven más adelante. Amén, 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 amén. Muchas gracias, muchas gracias. Así que estamos aquí entre la familia de carne y sangre y también parte de lo que es el pueblo de Dios. Bien, pues en esta ocasión de sábado especial vamos a tocar una historia muy conocida por nosotros, pero de la cual vamos a sacar grandes lecciones. Podemos decir a manera de introducción que en un país, después del presidente, quien es la persona que tiene todo el poder ejecutivo, que ejecuta, que nombra en las instituciones, que es el que garantiza lo que es la seguridad del país. Quizás los militares, los altos mandos militares son lo más importante porque son los que garantizan la ciudad cuando hay una persona haciendo un acto ilícito. Los militares, ya sean policía, o sea, el ejército, dependiendo del país donde se encuentre, son los que garantizan la seguridad y son de las personas más importantes. El jefe es el que garantiza la estabilidad del país, es el que garantiza el tráfico, asegura la frontera de invasiones. Y es el que garantiza la seguridad de la población y del presidente. Bueno, pues nos encontramos en la Biblia una historia de un general de un ejército. Y antes de nosotros iniciar leyendo lo que es la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestros ojos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bendición, gracias porque nos permite sacar de nuestro tiempo, Señor, el que nos ha dado, Señor, y nosotros en este día de reposo abrir tu palabra y nosotros reencontrarnos contigo. Te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio nuestro y que podamos entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, que pueda usar, Señor, este siervo, que pueda ser instrumento tuyo, que nuestros corazones puedan estar preparados y sensibles para oír tu voz y obedecerte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues leemos en el libro de segundo libro de Reyes, el capítulo 5, el verso 1, dice la palabra de Dios allí, que había un general del ejército del rey de Siria que se llamaba Naamán. Y Naamán era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de ese general que se llamaba Naamán, Dios le había dado salvación a Siria. Dice que era un hombre muy valeroso. Vemos aquí en la primera parte de este versículo, comienza describiendo este general, era el que tenía el rango más alto dentro del poder militar, dentro de los que aseguraban la seguridad del país, del presidente. Era una persona de confianza, era una persona que tenía el poder. Quizás Naamán era el más poderoso antes de Ben-Hadad II, que era el rey de Asiria, era el que seguía en importancia, en relevancia, en el poder. Dice que era un varón grande, es decir, que era un varón rico. Imagínense el salario que ganaba la persona que iba en ese país de Siria después
del rey que se llamaba Ben-Hadad, pero también dice que el rey lo tenía en alta estima. Lógicamente era la confianza, era la seguridad, tenía fama también en todo el pueblo. ¿Por qué tenía fama? Bueno, porque sabían que ese era el que sacaba el ejército a la batalla y defendía a ese pueblo de Siria de la mano de los enemigos, de manera que cuando en un país sale una expedición militar a luchar, todo el país sabe que van peleando, pero casi siempre saben quién es que va comandando esa tropa, quién es que trae la victoria. Y en Siria, ese general se llamaba Naamán. Era usado por Dios, también fue usado por Dios, a pesar de que era un país enemigo, pero dice que Dios le dio liberación a Siria, es decir, que de una forma u otra Dios permitió que él saliera victorioso, es decir, que era un varón, un guerrero, un conquistador. Imagínese usted, también era una persona que probablemente tenía mucho dinero porque era una persona de mucha importancia y de mucha relevancia en este pueblo. Pero la última parte del versículo 1, recuerda, estamos leyendo el segundo de Reyes, capítulo 5, dice: pero a pesar de todas estas virtudes, a pesar de todas estas fortalezas, a pesar de todo su dinero, de la confianza, de que tenía acceso al rey, de que era reconocido, de que tenía influencia, de que tenía hazaña, hay un pero, y ahí comienza la cosa a complicarse para este general, y dice, pero era leproso. Había un problema que era la lepra. La lepra era una de las enfermedades más temible que había en la antigüedad, en el tiempo de este rey. Era una enfermedad común en aquellos días. La persona que tenía lepra era una persona que era despreciada. Era una persona que tenía que ser apartada porque se relacionaba, que era una persona que estaba viviendo en desobediencia, una persona que estaba pecando, y se entendía en aquel tiempo que la lepra era como un castigo por la desobediencia del hombre a los preceptos divinos. Es decir, que la lepra era el que tenía lepra en aquel tiempo, se consideraba que era totalmente apartado. La lepra, hablando un poco de la enfermedad, de lo que causaba en el organismo, la primera parte se producían úlceras en todo el cuerpo, que de inicio la persona perdía la sensibilidad, es decir, que la persona no tenía dolor. Y entonces usted sabe, cuando usted está caminando en su casa y choca el dedo pequeño, el meñique del pie, en una esquinita, bueno, pues eso le causa a usted un dolor, un problema, inmediatamente usted retira el pie. Pero el que tenía una lepra en aquel tiempo, como tenía una úlcera y tenía debilitados los tejidos, chocaba con un palo aquel tiempo, con una piedra, y dejaba el pedazo del pie porque la carne estaba dañada y ni cuenta se daba, solamente se daba cuenta que sangraba. Pero esa era la primera etapa, que la persona no tenía sensibilidad. Sus terminaciones nerviosas eran afectadas en el organismo. Sin embargo, vemos que posteriormente la enfermedad avanzada a una etapa mucho más ulcerosa, una llaga maloliente que afectaba todo el cuerpo, y de forma periódica perdía la persona la vida. Pero perdía la persona la vida en un ambiente de tristeza, de desesperación, porque el que tenía lepra debía ser apartado, debía ser puesto en cuarentena, porque esta era una enfermedad muy contagiosa, y si una persona tenía lepra podía afectar, podía enfermar las otras personas. Entonces era muy doloroso porque la persona tenía que ser desterrado a otro lugar, tenía que ser apartado, lejos de sus familiares, lejos de sus seres queridos, lejos de sus hijos. Y lo peor era el rechazo, porque el que tenía lepra tenía que salir inmediatamente, abandonar la ciudad, y clamaba: inmundo, inmundo, inmundo. Es decir, es como cuando una persona tiene una enfermedad y tiene que salir y separarse diciendo, un ejemplo, yo tengo el SIDA, tengo el SIDA, tengo HIV, tengo el SIDA. Es algo que genera completamente el rechazo muchas veces de las personas que están en su alrededor. Otra cosa importante de la lepra era que la lepra era una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Podemos decir que no tenía cura. Los médicos de ese tiempo no tenían un té, un verbaje, no había inyección en ese tipo, lógicamente, pero no había
una medicina, un remedio casero, un té que le pudiera hacer la mamá, el papá, un tío, un médico en ese tiempo, que se sanara esta enfermedad, sino que el que tenía lepra tenía que ir apartado, y cuando se sentía que ya no tenía una úlcera, una llaga, tenía que venir a mostrarse, era el sacerdote, no era donde el médico, era donde el sacerdote, y dependiendo cómo cambiaran las úlceras de esta, podía declarar la persona que estaba sana o que seguía afectado de lo que era la lepra. Pero aún la persona era sana, tenía que irse después que se sanó otros 7 días, una semana más, a apartarse y a aislarse para estar seguro de que estaba completamente sano. Y esta era la realidad de este general que se llamaba Naamán. Yo me imagino cuando Naamán venía entrando por las puertas de Siria, de la ciudad, y obtenía la victoria, ese pueblo contento, alegre, feliz, exaltando a su general que lo había libertado y que le había dado la victoria. Pero qué tristeza cuando Naamán llegaba a su casa y se quitaba las ropas de general y se veía su cuerpo con úlceras y con llagas. En esta triste historia era que vivía este general que se llamaba Naamán. Sin embargo, el versículo 2 sigue diciendo, seguimos leyendo la palabra de Dios, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo que le estaba diciendo, bueno, pues sucede que de Israel habían llevado a Siria a la casa de Naamán, habían llevado una jovencita, una israelita, una niña que conocía que a pesar de que ella estaba siendo esclava, de que ella estaba sirviendo en una ciudad extraña donde ella no pertenecía, ella sabía que en Israel había sanidad, había una persona que podía resolver el problema de Naamán. Entonces, esta niña israelita que había sido captada por los sirios, por los enemigos, dice que servía como una esclava en la casa de Naamán, y le dijo a la esposa de Naamán, a quien a su vez le dijo a Naamán su marido, allá hay una persona en Israel que puede salvarlo de lo que es la lepra. Esta niña cautiva no se dejó llevar por las circunstancias adversas. Recuérdense que ella era esclava. Sin embargo, ella cuando estaba en un tiempo en una tierra enemiga con sus enemigos, sirviendo, maltratando, probablemente la ponían a barrer, a limpiar, a fregar, a hacer todo lo que había que en aquel tiempo. Pero esta jovencita no se olvidó de Dios, no pensó que estaba obligada a una servidumbre forzada, estaba llena del amor de Dios y simpatizó con su amo, tuvo una sensibilidad y le dijo, óyeme, la sanidad de Naamán está allí. Y ahí vemos una importancia de lo que es la crianza y la educación que le dan los padres. La educación que le habían dado los padres de esa niña en Israel estaban asentadas en su corazón. Y quiero compartir con ustedes la cita del comentario bíblico adventista sobre este versículo, donde dice, estos padres, se refiere a los padres de la israelita, de la niña esclava, habían cumplido bien con su responsabilidad. Y como resultado, la niña dio este maravilloso testimonio en favor de Dios, del Dios de Israel, en una tierra que no lo conocía. Naamán se enteró de la existencia de un poder que está por encima del poder de los hombres, porque un padre fiel y una madre fiel de Israel habían enseñado a su hija a amar al Señor y a confiar en él. Y entonces vemos aquí cómo la influencia de los padres, la educación que dan los padres repercute en los hijos, aun cuando los hijos ya se van y no están en las condiciones más favorables. Bueno, pues
sucedió tal como le acabo de decir a ustedes. La niña le dijo a la señora y la señora le dijo a su esposo. Entonces dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le dijo, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré las cartas al rey de Israel. Bueno, pues cuando Naamán, ese general, recibió esa noticia, inmediatamente fue donde el rey Ben-Hadad se llamaba el rey de Siria y le dijo, mira, en Israel hay un hombre que puede hacerme sanar de esta lepra, de esta enfermedad, de esta llaga, de este dolor que tengo en mi cuerpo. Yo quiero ir allá, yo me quiero sanar. Y el rey inmediatamente le dijo, óyeme, comandante mío, oye, general mío, oye, querido mío, yo te voy a enviar cartas al rey para que el rey te mande donde está ese profeta, donde está esa persona que te puede restaurar y que te quiere dar la salud. Bueno, pues Amán tomó la carta, tomó a algunos de sus criados, imagino que otros militares, ya que era un general, los generales no andan sin una seguridad. Y dice que aparte de eso, él llevó algunos regalos para pagar, para regalar, para agradar a la persona que iba a producirle la sanidad a ese rey. Y dice que llevó 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido que eran considerados bastante caras en ese tiempo. Pero me llama la atención que cuando, siguen diciendo los versículos del 7 al 14, que cuando el rey de Israel leyó las cartas que le había mandado el rey de Asiria con Naamán, dice que quedó desconcertado. Dijo, ¿y acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy Dios que puedo dar la salud, que doy la vida o que la puedo quitar? Dice el versículo 7, que rasgó sus vestidos y dijo, óyeme, yo no soy Dios. Entonces, es muy triste, la respuesta de este rey, que era el rey de Israel, que era el que conocía a Jehová, que era el que debió darle a él la esperanza de la sanidad. Es un enemigo que está viniendo, es una persona que está apartada de Dios, sin el conocimiento, sin el temor de Dios. Y está viniendo para que tú le des sanidad, para que tú le muestres tu Dios. Y entonces el rey lo que hace es que se rasga sus vestidos y dice, óyeme, yo no soy Dios, yo no fue que te produje esa enfermedad. Óyeme, a este rey ni siquiera le pasó por la mente que había un profeta de Dios en Israel que podía restaurar lo que era la salud de esta persona que no conocía de la palabra de Dios. Dice el versículo 8, cuando Eliseo supo de la angustia del rey debido a la carta de Ben-Hadad, envió decir al rey que no se preocupara. Si Joram, que era el rey de Israel, enviaba a Naamán con él, el profeta lo curaba para que se supiera que había profeta en el Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo, cuando vio que un general había venido y cómo había reaccionado el rey de Israel de una forma tan negativa y mal, rasgándose los vestidos, como quien dice en buen dominicano, haciendo un pique y extrayendo cosas. Y dijo, óyeme, pero no hay que reaccionar de esa manera. Dígale a ese general que venga y sepa que hay Dios en Israel. Y entonces dice que Naamán, versículo 10, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Vemos aquí, me llama la atención, probablemente si le dicen a usted que un general va a ir a su casa, que un primer ministro va a ir a su casa, lógicamente usted limpia la casa, si no tiene un mueble dañado, usted esos muebles los manda a reparar, manda a comprar una comida, puede hacer múltiples cosas tratando de ver cómo usted puede recibir con las mejores condiciones a este general que va a ir a su casa a visitarla. Pero el versículo 10 dice que Eliseo no salió a recibir a este general, sino, y leo el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate
7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará. Bueno, pues esto llenó de ira, llenó de enojo a el general Naamán. Y dice el versículo 11, y Naamán fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzando su mano, tocará el lugar y la lepra se va a sanar. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, aquí Naamán demostró que era una persona orgullosa. Demostró que no estaba preparado para recibir la sanidad que le iba a dar el profeta. Y vemos que él está diciendo, a pesar de que el profeta le dijo, Eliseo le dijo cómo era que él se iba a sanar, solamente tenía que ir 7 veces en el Jordán y lavarse y iba a ser restaurado. Pero él dijo, oye, pero yo no pensaba que era que él me iba a mandar a lavar al río Jordán. Yo pensaba que él iba a invocar a su Dios y entonces yo iba a ser sano de mi lepra. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Dios tiene 1001 formas de resolver un problema, de dar lo que nosotros estamos solicitando. Pero vemos que muchas veces nosotros queremos ponerle nuestras soluciones a lo que Dios no está a nosotros resolviendo. Entonces, si nosotros sabemos cómo se resuelven las cosas, quizás no deberíamos solicitarle a Dios que resuelva nuestros problemas y deberíamos nosotros resolverlo por nosotros mismos. Entonces, este principio, esta falta fue una de las principales cosas, de las principales lecciones que podemos sacar de esta historia de Naamán. Cuando nosotros vamos donde Dios para que Dios nos ayude, nos restaure, nos resuelva un problema, una situación, nosotros tenemos que ver, aceptar cuál es la solución que Dios tiene para nuestros problemas. No podemos querer nosotros llevarle nuestras soluciones a problemas que nosotros no podemos resolver. Entonces, este general estaba enojado, estaba orgulloso, estaba incómodo, estaba rabioso, porque el Jordán era un río que era un río sucio, un río que era lodoso, un río donde había mucho mal olor, y el general orgulloso no quería ir y zambullirse, no quería ir y bañarse, no quería ir y ensuciarse en las aguas de este río. Entonces, nada más vemos aquí que tenía que aprender una lección de humildad que muchas veces tenemos que aprender nosotros. A veces nos pasa cuando hay nombramientos en la iglesia. A veces si hemos sido primer anciano y no quieren dar un cargo de diácono, entonces muchas veces no queremos porque estamos entendiendo que nos están poniendo en un puesto más bajo del que estábamos. Entonces cuando nos pasa eso, necesitamos aprender también como Naamán una lección de humildad. Entonces Naamán decía, Habana y Farfar, que son los ríos que él tenía allá en Siria, son mejores que este río donde el profeta Eliseo me está diciendo que me bañe, que el Jordán. Si yo me baño allá, también me voy a sanar. Pero Naamán no entendía que la sanidad, que la solución de su problema no estaban en bañarse en ese río, sino que estaban en el acto de fe que él tenía que demostrar en la palabra que Dios había dicho a través del profeta. Entonces, muchas veces tu problema económico, la solución de este no está en un trabajo, ni en que ganes más dólares, ni en tener más horas de trabajo, ni que te paguen más por las horas de trabajo. La bendición viene de Dios. Dios tiene 1001 formas de resolver un problema. La palabra de Dios dice en Ageo 2:8, Jehová dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno Todopoderoso. De manera que cada vez tenemos que ser más humildes, que cada vez debemos aceptar más las soluciones a los problemas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice que este general Naamán salió incómodo, salió molesto y dijo que no se iba a zambullir en este río porque era un río sucio, porque era un río donde había mucho mal olor, porque en Siria habían mejores soluciones, mejores ríos, y si se lavaba allá, iba a ser limpio también. Muchas veces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las soluciones que nosotros
queremos poner a lo que Dios nos está dando. Sigue diciendo que vemos aquí que los criados, versículo 13 dice, más los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron, Padre mío, Naamán, general, si el profeta, si Eliseo te manda que haga alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Lo que el grupo que andaba con el general le dijo, óyeme, si el profeta te estuviera exigiendo una cosa más grande que hiciera para sanarte, tú lo hicieras. Entonces, él te está exigiendo algo que es sencillo. Estamos aquí, podemos ir al río, puedes entrarte 7 veces y se va a restaurar y va a resolver tu problema. Hemos venido a resolver un problema que tenemos. Y dice que el profeta, la voz de esos criados incidió más. Y Naamán fue y se zambulló 7 veces. Tuvo que tragarse y resolver el problema de ese orgullo. Y después que resolvió el problema de ese orgullo, que se zambulló 7 veces, no 6, ni 5, ni 4. Se había zambullido 1, 2, 3, 4 y 5. Y todavía el problema de su lepra no se había comenzado a resolver, porque debía confiar en el mandato divino que decía que tenían que zambullirse, eran 7 veces. Entonces Dios en nuestra vida nos dice, oye, o tú me amas con todo tu corazón, sin reserva, sin espacio para la desobediencia, sin espacio para más nada, o tu adoración o tu obediencia no me sirve de nada. Dios dice, o es todo o es nada. Y Naamán entendía y dice que luego que él se zambulló, la 7ª vez, entonces su carne le fue restaurada y le quedó esa carne como la de un niño, limpiecita. Entonces allí Naamán aprendió muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Si vamos allá a Siria, vemos que fue una esclava, una que estaba en servidumbre en la casa del general Naamán, que le dio la solución, le dio la recomendación de dónde estaba la solución a su problema. Vemos que también el profeta no fue a recibirle, sino que le mandó y le dijo, mira, ve y lávate, entonces se restaurará tu carne. Y Naamán, el general, estaba ardiendo en ira, estaba ardiendo en el orgullo, porque como un profeta, como él entendía, un hombre común no puede venir a recibir a este general. Y luego también tuvo que bañarse en este río sucio, Luego que él obedeció, luego que le hizo caso a su criado, entonces Dios hizo el milagro en su vida. La curación dice que no radicaba en el agua, sino en la fe y en la obediencia de las promesas divinas a través, expresadas a través del profeta Eliseo. Naamán se fue enojado de la casa del profeta porque estaba lleno de orgullo, mejor quería ir a sus ríos, pero Dios había dicho que la sanidad no estaba en sus ríos en Habana y Fafar, era bañándose en el Jordán. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Siempre debemos obedecer y hacer lo que Dios manda. Hacer lo que Dios manda. Luego vemos que después que se zambulló 6 veces, ya le mencioné que fue limpio, y dice, y volvió, el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente. Después que se zambulló 7 veces y vio que Dios había hecho el milagro en su vida, él reconoció que no había Dios ni en ninguna parte de la tierra como el Dios de Israel, porque Dios había resuelto su problema y no había cura para esta enfermedad en aquel tiempo. Vemos después que Naamán, recuérdese que había traído 10,000 oro, plata y unos vestidos, quiso agradar al profeta con estos regalos. Sin embargo, el profeta le dijo,
en el versículo 16, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Todos sabemos que Eliseo no debió recibir este regalo, porque si recibía todo este regalo valioso de oro y plata, era como que Naamán estaba pagando por el milagro que Dios le había hecho. Y dice que la salvación, la sanidad que recibimos de Dios es por gracia, es por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Él por sí mismo no podía sanarse, no podía, así como el hombre no podía resolver el problema del pecado, así como el hombre no podía resolver el problema de esta enfermedad, porque habían pecado y el hombre dice, Dios le había dicho, ya óyeme, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos los descendientes de Adán y Eva eran pecadores y el hombre no podía hacer nada para adquirir la salvación, y por eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ellos y también por ti y por mí. Entonces, ante la pompa, la gloria, la riqueza, Eliseo ni siquiera se presentó, sino que le envió un mensaje de salvación. El mérito del milagro no debía ser del profeta, sino de Dios. Si el profeta recibía el pago, era como que, óyeme, te vendió un milagro, te sané de la lepra y por eso me diste esta plata y el oro. Entonces vemos que era un milagro que Dios había dado y vemos una salvación por gracia que no le costó prácticamente nada a este general de este ejército. Muchas personas en nuestra vida espiritual a veces son así. A veces aparentamos que somos buenos cristianos, a veces aparentamos que somos grandes, que tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, que a veces cantamos, predicamos, damos mucho estudio bíblico, se bautizan muchas personas por el testimonio de nosotros. Muchas personas vienen a los pies de Jesús, damos muchas obras, hacemos muchas obras, le damos alimento al hambriento. Si hay que ir a limpiarle la casa a una persona que está enferma también, vamos, lo hacemos. Y a veces todo el mundo dice, óyeme, pero qué cristiano de verdad. Pero cuando llegamos a la casa y estamos en nuestra habitación, en nuestra intimidad con Dios, quizás Dios no piensa lo mismo de nosotros. Entonces es más importante el concepto que Dios tiene de nosotros que el concepto que tiene mi hermano o mi hermana. Es más importante porque el que me justifica es Dios, porque el libro de Romanos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo, el justo. Entonces el hermano me puede juzgar, me puede decir que soy un pecador, que soy un desobediente, me pueden sancionar, me pueden disciplinar, pero ¿quién me justifica? Mi abogado, el que pagó mi precio, el que cuando yo peco y Satanás o un hermano me quiere acusar, que dice, mira, Heriberto es pecador, él habló esta mentira. Entonces el padre le dice, sí, pero yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por Heriberto. Y él aceptó ese sacrificio, pidió perdón y ya él no tiene que pagar ese pecado porque yo pagué esa deuda por el pecado que él cometió. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos, muchos de eso, porque a veces vivimos una vida de apariencia, vivimos una vida de oveja en la iglesia y de lobo en la casa. Vivimos una vida de oveja en el trabajo y de la vida en la casa. A veces hablamos muy bonito de la familia, pero nuestra familia está vuelta a un desastre. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de apariencia. A veces queremos justificarnos demasiado y queremos aparentar ser buenas gentes delante de los demás. Y Dios dice, óyeme, yo quiero y yo sé lo que hay en tu corazón. No te engañes a ti mismo. Y es como si delante de los demás dijéramos, óyeme, yo soy un rico, yo soy una persona que no tiene necesidad de nada, que predica, que canta, que ora, que devuelvo el diezmo, que deposito mis diezmos en la tesorería, en el altar, en la ofrenda. Yo llevo mis diezmos y vivo aparentemente, dice, oye, pero qué hermano que es ferviente, que devuelve su diezmo, que llega temprano a la iglesia, que canta, que ora. Pero Dios tiene un concepto totalmente diferente del que tienen los hermanos de mi iglesia. Entonces, hay un llamado en esta tarde ya, de que nosotros sirvamos a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro corazón,
sin reserva, para que Dios pueda justificarnos cuando Él venga. Miren, esta pandemia, por poner un ejemplo, hablar un poquito de lo que está pasando. En mi provincia de Dajabón todavía no hemos abierto nuestra iglesia, porque Raúl, si puedes ponerte en mute, por favor. okay. Gracias. Okay. Entonces, en esta pandemia, no se preocupen, ya estamos concluyendo. En esta pandemia todavía en Dajabón, mi provincia, no hemos abierto la iglesia porque el gobierno autorizó que se abrieran las iglesias, pero solamente con una capacidad del 50%, pero de ese 50% no podían ir las personas adultas, no podían ir las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, no podían ir los niños tampoco. Entonces, cuando analizamos los hermanos de la iglesia, o la mayoría son adultos, la mayoría tienen alguna de estas enfermedades o tienen niños, entonces nos damos cuenta que la cantidad de personas que estaría asistiendo a la iglesia era muy poco y hemos decidido seguir los cultos por aquí, por vía electrónica. Entonces no sé si realmente ustedes, me imagino que todavía no han retornado a la iglesia, pero yo le voy a decir una cosa, a Dios no le interesa cuándo quizás vamos, quizás lo más importante, voy a plantearlo de otra forma, quizás lo más importante no es cuándo vamos a regresar otra vez a la iglesia, a vivir una vida normal, a congregarnos con los hermanos, a darle un abrazo al hermano. Quizás eso no es lo más importante, sino quizás lo más importante es cómo nosotros vamos a volver a la iglesia. ¿Qué nosotros hemos aprendido de esta pandemia, de este momento de dificultad que estamos viviendo? ¿Qué yo estaba haciendo bien antes de la pandemia que debo continuar haciendo después que podamos reintegrarnos todos? ¿Y qué yo estaba haciendo mal que debo cambiar para que yo pueda estar en armonía con los preceptos y con lo que son las exigencias de Dios? ¿Voy yo a regresar como yo estaba o voy a volver como una persona transformada? ¿Voy a volver a regresar siendo una persona instrumento de Dios? ¿Voy a regresar siendo una persona de oración? Quizás no quiero regresar a la iglesia y me he acostumbrado a los cultos por vía de Zoom, por vía electrónica, porque yo sé que eso no pasa allá, pero yo he escuchado hermanos de la iglesia diciendo que no quieren volver a la iglesia porque se han acomodado de una forma u otra, de no tener que, qué sé yo, de cambiarse de una forma adecuada, de no coger un vehículo para ir a la iglesia, de no coger el calor de la iglesia, y se han acostumbrado y dice que algunos hermanos ponen trabas y dificultades para tratar de reincorporarnos a la iglesia. Entonces yo vuelvo a la pregunta que le hacía inicialmente. Quizás lo más importante no es cuándo, sino cómo yo voy a volver a la iglesia. ¿Cuáles cambios? Yo he aprendido muchísimo en esta pandemia. Yo soy médico aquí en Dajabón, soy cirujano general, laparoscópico, y llevo una vida un poco agitada. Los médicos aquí en República Dominicana llevamos una vida un poco acelerada. En este tiempo de pandemia, bueno, pues yo he tenido, mi trabajo ha disminuido en aproximadamente el trabajo en más de un 80%. Prácticamente no estoy haciendo nada, solamente voy al hospital, hago mi trabajo en el hospital y mi trabajo privado ha disminuido más que el del hospital. Pero yo he aprendido muchas cosas. A veces uno necesita un tiempo para uno reconciliarse con Dios, encontrarse con Dios, meditar. A veces decimos que no tenemos tiempo, pues ahora todos tenemos tiempo. Y si notamos, vemos que al principio de la pandemia, cuando comenzamos a hacer los cultos, había más personas que se conectaban y estaban interesadas y estaban más fervientes. ¿Y cuándo van a mandar el link? ¿Y cuándo van a mandar el grupo? Pero de pronto a otro, como ya tenemos 4 meses en esto, hay gente como que se ha desinflado. Entonces, debemos saber, vuelvo a la pregunta,
¿cómo nosotros vamos a retornar a lo que es la iglesia? ¿Cómo nosotros nos vamos a reincorporar? En el momento de dificultad en que nosotros estamos en nuestra casa en cuarentena, ahí es que nosotros tenemos que clamar. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, en cualquier hora, si usted está acostado, está en el baño, está comiendo, está cocinando, está limpiando, es el momento de usted invocar a Dios. Cuando vemos la historia de Jonás, vemos que Jonás en el momento de la desesperación clamó a Dios y Dios le contestó, pero Jonás estaba en el vientre de ese gran pez y Dios le contestó a Jonás. Cuando vemos la historia de David, cuando el profeta Natán vino a amonestarlo porque había cometido un asesinato y había cometido un adulterio, dice que David clamó a Jehová y Jehová le respondió y lo restauró. Pero cuando vemos la historia del profeta, rey Ezequías, vino un mensaje de Dios, el profeta le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y Ezequías le dijo a Dios, oye, yo he andado rectamente, he restablecido el culto, he restablecido los sacrificios. Dice que no había un rey, no hubo un rey como la reforma que hizo el rey Ezequías. Y Dios le había dicho, te llegó el momento de tu muerte. Y sin salir el profeta de su casa, dice, óyeme, yo soy una persona que he obedecido y he vivido atentamente. Y dice que Dios le añadió ahí 15 años y como respuesta de eso, la sombra del sol retrocedió 10 grados. Es decir, que en el momento de la desesperación, en el momento de la pandemia, en el momento de dificultad, es el momento de nosotros clamar a Jehová, porque Jehová, como un buen padre, está esperándonos con los brazos abiertos para resolver nuestros problemas y para resolver nuestras dificultades. En este tiempo es el momento más difícil para la iglesia de pandemia, porque ahora, miren lo que va a suceder. Yo hablaba en la asociación aquí en Santiago, Asociación Dominicana del Norte, y le decía, mire pastor, hablar con un pastor, tenemos que tener mucho cuidado ahora porque ¿cómo vamos a regresar a la iglesia? En este momento de dificultad, muchas veces los hermanos que están fríos, ¿usted sabe lo que les pasa? Siguen más fríos. Pero las personas que no conocen de la palabra de Dios, que están fuera, entienden que Dios lo ha estado llamando y que esta pandemia es un mensaje de Dios. Y algunos que no tienen conocimiento piensan hasta que están Cristo a la puerta y que están cayendo las plagas. Y esas personas que no son de la iglesia, cuando se acabe esto y se regularice y comencemos, van a venir a la iglesia. Pero los hermanitos que no hemos estado firmes en la palabra de Dios, ¿usted sabe lo que vamos a hacer? Nos vamos a querer quedar en la casa, haciendo los cultos. Entonces, el llamado en esta mañana es que nosotros nos reencontremos con Dios. Quizás estoy hablando aquí dentro del grupo para un padre que su hijo se fue de la iglesia. Hermano, vuélvase a Jehová. Cuando te vuelves a Jehová, alguna bendición vendrá para tus hijos. Quizás en el grupo hay alguna persona o en su iglesia que su esposa o su esposo lo ha dejado. Hermano, no le siga atrás su esposa y se aparte de Dios. Ore por su esposa, vuélvase a Jehová. Jehová, te presento mi esposa, te presento mi esposo, te presento mi hijo. Concéntrese en Jehová. Es el momento de nosotros reencontrarnos con Dios. Cuando vuelva a la iglesia, ¿qué quiero hacer? Quiero comenzar a arreglar los bancos, a despolvar los bancos, a contribuir en la iglesia, a decirle al director misionero, al pastor, ¿quién tiene un estudio bíblico? Yo quiero comenzar a dar estudio bíblico porque en esta cuarentena Dios me ha hablado, Dios me ha transformado y Dios me ha capacitado para yo continuar en esta obra que Él me ha encomendado. Es el propósito de Dios en este momento de dificultad que nosotros en este momento, en este lugar que estamos, volvamos a Dios y nos reencontremos con Dios. De manera que Dios le bendiga en este sábado. Ha sido para mí una oportunidad, un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Y les reitero que la prueba donde estamos es la que nos purifica. Y en este momento que no nos estamos congregando físicamente, quiero que mis hermanos sean fortalecidos en el Señor, que podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo y cada día vivamos una vida de consagración en Cristo Jesús. Aprendamos de Naamán, aquel general del ejército de Siria, la historia, que debemos dejar nuestro orgullo,
delante de Dios, que debemos dejar de poner nuestras soluciones, que debemos escuchar el comentario de todos los demás. Cualquiera puede tener la razón, así como esa sierva fue que le dio la clave para capacitarse para ir a buscar al profeta, y que si Dios dice que si este año te tocó anciano y el otro año no te toca ningún cargo, eso es lo que Dios tiene para ti. Tenemos que aceptar. Entonces, el apóstol Pablo decía en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dios le bendiga en este sábado y Dios le guarde. Muchas gracias, primo, Así por es. ese sermón. La verdad que nos ha hecho reflexionar en el cómo, no cuándo. Y yo creo que eso es muy importante, porque esto, si no hemos aprendido nada de esta pandemia, fallamos. Si esta pandemia no nos cambió la vida, no nos acercó más a Dios, no nos ha hecho reflexionar, no nos ha hecho cuestionar mucho de nuestros pensamientos, nuestras acciones antiguas, tenemos que volver a tener otra pandemia, lamentablemente. Así que muchas gracias por eso. Bueno, pues, terminamos con una oración, no sé. Sí, muchas gracias. También yo estoy agradecido de poder tenerlo hoy. A pesar de que nosotros salimos de vacaciones, no descuidamos nuestros servicios, y particularmente cuando Dios tiene un mensaje tan bonito para nosotros. Así que Dios te bendiga abundantemente y gracias por una vez más ser colaborador con esta gran causa. Amén, amén, amén. Somos servidores de Dios. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta linda experiencia de la palabra de Dios. Entonces hacemos una oración. No sé si alguien tiene una petición o algo para una oración, para incluir en la oración. Sí, gracias. Yo quiero orar por mi sobrino Marcos. Él tiene un problema en la retina y los médicos dicen que ya ni siquiera vale la pena operarlo, porque desde que la toquen quedará ciego. Y él, bueno, tiene como 22 años, acaba de graduarse de la universidad. Y bueno, su papá está ya resignado que quedará ciego, pero sabemos que Dios puede dar visión, no solamente física, sino también espiritual, y cual sea el plan de Dios para él, que Dios le dé una fe que pueda sobreponerse a cualquier situación. Se llama Marcos. Marcos. Y yo pido petición por una amiga que su papá falleció, tenía 59 años apenas, y falleció tenía un cáncer. Entonces él era un hombre muy querido, tenía muchos nietos, muchos hijos, entonces están atravesando un momento muy difícil, así que pido oración por la familia Núñez o Núñez. Si no hay alguien más, entonces, primo, si puede dirigirnos en oración. Ok, oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, en este día de sábado y en esta hora agradecemos por el mensaje que has tenido para cada uno de nosotros. Te pedimos que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Tenemos, Señor, 2 pedidos de oraciones aquí principalmente. Es probable que tengamos algún otro pedido de oración que no se haya externado. También queremos pedirte por eso. Te presentamos a Marcos, Señor, es un joven, Señor, 22 años. Tiene un inconveniente con su vista. Los médicos han dicho que no tiene solución, pero reconocemos que tú eres el médico divino y que tú puedes revertir esta situación. Pero queremos, Señor, que tú también puedas arrojar y dar una luz espiritual para Marcos, para su familia. Y queremos, Señor, que te manifieste y haga tu voluntad. Queremos también pedirte por la familia Núñez Rodríguez. Sabe que han perdido familiar, señora, la madre de esa casa ha fallecido. Te pedimos, Señor, que tú puedas fortalecer a los familiares. Si no te han conocido, si no han tomado su decisión por ti, que puedan hacerlo antes que sea demasiado tarde. Que tú le ayudes a ellos como familia a salir adelante. Que cada día puedan estar más cerca de ti. Te pedimos, Señor, también por cada una de las personas, familiares, hermanos de la iglesia que han estado conectados en este culto. Te pedimos por lo que
por alguna razón no han podido conectarse, que van a ver este mensaje, está tu palabra más adelante. Que tú puedas bendecir, Señor, esta iglesia, que tú puedas bendecir este grupo, Señor, que tú cada día puedas resolver si hay alguna diferencia, si hay algún problema, si hay alguna dificultad emocional, económica, física, espiritual, Señor, que tú puedas manifestarte en cada uno, Señor. Yo no conozco sus problemas, no conozco sus dificultades, sus preocupaciones, pero tú conoces sus corazones. Y queremos, Señor, que te manifieste de una forma poderosa y que tu voluntad pueda hacerse en la vida de cada uno de ellos. Dale tu cuidado, dale tu bendición, dale tu protección. Ayúdanos, Señor, cuando regresemos, Señor, a la iglesia en medio de esta pandemia, Señor. Oh, ten misericordia de este mundo de pecado, de este mundo de dolor, pero que nosotros podamos retornar renovados, transformados, que podamos tener un reavivamiento, una reforma, un cambio en nuestras ideas equivocadas, un cambio en nuestra conducta y una renovación de nuestra vida espiritual, que nosotros podamos cumplir la misión de predicar el evangelio eterno a todo el mundo en esta nuestra generación, y que cuando vengas en gloria podamos escuchar la palabra del grupo de las ovejas, del grupo de los cabritos, del grupo de la derecha, cuando le dirás a nosotros tus hijos: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias porque nos escucha. Danos un feliz resto de sábado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.